Hola a todos. Les deseo que tengan un día maravilloso. Hoy vamos a descubrir una historia profundamente emotiva sobre Huyen y su hija Maya. Una mañana tranquila en una casa pequeña, una larga jornada vendiendo verduras en el mercado y las preocupaciones silenciosas que las acompañan a cada paso. Entre momentos de amor, sacrificio y un encuentro difícil que revive tensiones familiares no resueltas, esta historia muestra la fortaleza de una madre que sigue adelante, incluso cuando la vida pesa demasiado. Si les gustan este tipo de historias reales y conmovedoras, no olviden suscribirse al canal para no perderse los próximos videos. La mañana en la pequeña casa comenzaba con el saludo familiar de Huyen. Su voz no era fuerte ni apresurada, suave, como si con solo hablar en voz baja bastara para despertar toda la casa. Se encontraba frente a la cocina, con las manos moviéndose con agilidad pero sin prisa. El ajo era picado de manera uniforme y añadido a la sartén justo cuando el aceite alcanzaba la temperatura adecuada. Un suave chisporroteo se elevó y el aroma del ajo frito se esparció, llenando el espacio que había permanecido en silencio desde el amanecer. Huyen rompió los huevos en la sartén, los removió bien y luego añadió el arroz frío que había sobrado de la noche anterior. Cada movimiento le resultaba familiar, repetido como una costumbre que la había acompañado durante años. No necesitaba receta ni medidas. Con solo observar el color del arroz y escuchar el sonido de la sartén, sabía cuándo estaba en su punto. Un desayuno sencillo, pero suficiente para que madre e hija tuvieran fuerzas para un día largo. Maya estaba sentada cerca, bostezando mientras se lavaba las manos tras el recordatorio de su madre. Huyen la miró y le dijo que comiera rápido para luego ir al huerto a recoger verduras. Su voz seguía siendo suave, pero detrás de ella había un cálculo cuidadoso de cada franja horaria del día. ¿A qué hora ir al mercado? ¿Hasta qué momento vender? ¿Si alcanzaría a regresar a tiempo? Todo ya estaba organizado en su mente. Huyen invitó a Maya a sentarse a la mesa y le preguntó si le gustaba el arroz frito. Maya asintió, respondiendo de forma breve pero educada. Comía despacio, mirando a su madre mientras lo hacía, como si estuviera acostumbrada a seguir cada una de sus indicaciones. Huyen le dijo que ese día no iría a la escuela para ayudarla. Las verduras estaban creciendo bien. Si no se cosechaban pronto, se volverían duras y no se venderían a buen precio. Maya escuchó y solo respondió con un sí. Cuando Maya mencionó comprar golosinas, Huyen le recordó con suavidad que debían ahorrar. El dinero aún no se había ganado, ni siquiera habían llegado al mercado, y ya se pensaba en gastarlo. Era una frase común, pero algo que Huyen llevaba en la cabeza todos los días. Mientras comían, Huyen aprovechó para hacerle a Maya algunas cuentas sencillas. ¿Cuánto es 1 más 1? 2 más 2. Maya respondió rápido con voz inocente. Huyen sonrió. En medio de tantas preocupaciones acumuladas, ese pequeño momento era como un punto de apoyo, suficiente para seguir adelante sin derrumbarse. Después del desayuno, la casa volvió rápidamente a su ritmo habitual de trabajo. Huyen sacó las hojas de mostaza que había marchitado el día anterior para encurtirlas, colocando cada puñado con cuidado y orden. Mientras trabajaba, le recordaba a Maya que lavara los platos y alimentara a las gallinas. Todo debía hacerse con limpieza. Maya obedecía, con movimientos aún lentos pero muy atentos, como una niña acostumbrada a ayudar a su madre desde muy pequeña. Mientras sus manos seguían trabajando, la mente de Huyen se deslizaba hacia pensamientos inquietos. Le confesó a Maya que estaba preocupada. El abuelo había venido 2 veces diciendo que quería llevarse a Maya a casa a visitarlos. Huyen no sabía cómo tomar una decisión que fuera tranquila para todos. Viejos recuerdos regresaron de golpe. Los días en que su esposo la golpeaba, y fue precisamente el abuelo quien la defendió. Un hombre amable y callado, pero que amaba a Maya con toda su paciencia. Por defenderla, él discutía a menudo con la abuela. Al final, decidió irse a trabajar lejos para evitar conflictos. Huyen lo entendía y sentía aún más cariño por su suegro.
era demasiado bueno, y las personas buenas suelen salir perdiendo. Pensando en eso, Huyen solo deseaba que él pudiera vivir en paz, sin verse atrapado en los conflictos de su propia familia. Maya avisó que ya había terminado de lavar los platos y salió corriendo a dar de comer a las gallinas. Bibi jugaba cerca, y Huyen le pidió a Maya que la vigilara. La vida continuaba así, repitiendo pequeñas tareas una tras otra. Pero en el corazón de Huyen, la preocupación por el abuelo se hacía cada vez más clara, como algo que tarde o temprano tendría que enfrentar. Cuando el sol subió más alto, madre e hija salieron al huerto detrás de la casa. Los surcos de verduras verdes se apretaban unos junto a otros bajo la luz del sol. Huyen se agachó, trabajando mientras le mostraba a Maya cómo elegir las plantas grandes para arrancar y dejar las pequeñas para que siguieran creciendo. La forma en que cuidaba las verduras se parecía mucho a la manera en que intentaba preservar su propia vida. Despacio, con cuidado, sin permitirse errores. Maya siguió sus indicaciones, aún torpe pero muy concentrada. Bibi estaba al lado, y Maya le enseñó cómo atar las verduras. Cada manojo era colocado con cuidado y atado firmemente. Maya le preguntó a su madre por la sopa de eneldo, diciendo que le gustaba. Huyen escuchó, sonrió y dijo distraídamente que la familia es así. Cuando están lejos, se extrañan. Cuando están juntos, son felices. Maya practicó cómo pregonar la venta, su voz infantil resonando en el huerto silencioso. Huyen la corregía en cada frase, en cada llamado. Al mirar a su hija, sentía a la vez amor y tristeza. Esa niña estaba aprendiendo a ganarse la vida a una edad demasiado temprana para comprender realmente lo que eso significaba. Finalmente, los últimos manojos quedaron atados. El huerto se veía más despejado, más ordenado. Huyen se enderezó y observó el resultado de la mañana. No eran solo verduras para vender, sino esperanza, para la comida, para los estudios, para los días que vendrían. El mercado ya estaba lleno cuando llegaron. La gente iba y venía sin parar, todos con prisa. Huyen se situó en medio del mercado, pregonando cada manojo de verduras. Los precios eran regateados constantemente. Algunos decían que estaba caro, otros ofrecían precios tan bajos que casi no dejaban ganancia. Huyen explicaba con paciencia que eran verduras limpias, cultivadas en casa, sin químicos. Algunos escuchaban, otros solo sonreían y se iban. Maya permanecía al lado de su madre, aprendiendo a entregar las verduras, recibir el dinero y guardarlo en la bolsa. Vendía con su voz ingenua. A veces olvidaba el precio, a veces vendía demasiado barato y Huyen tenía que recordarle. Pero nunca la regañaba, solo la corregía con suavidad, porque sabía que su hija estaba esforzándose. El tiempo pasaba y el sol estaba cada vez más alto. Maya se cansó, se apoyó en su madre y se quedó dormida sin darse cuenta. Huyen la miró, con el corazón apretado, pero sus manos no se detenían. Cada manojo vendido era un poco más de esperanza. Y entre la multitud del mercado, apareció de pronto un rostro conocido, trayendo consigo aquello que Huyen había temido desde la mañana. Entre el gentío, Huyen lo reconoció al instante. El abuelo de Maya estaba a poca distancia, delgado, ligeramente encorvado, con la mirada fija en madre e hija desde hacía rato. El corazón de Huyen se tensó. Aquello que había temido durante toda la mañana finalmente había llegado. Él se acercó, con su voz tranquila de siempre. Dijo que era domingo y que quería llevarse a Maya a visitar a sus abuelos. Huyen se detuvo un momento, pero intentó mantener la calma. Explicó que ese día Maya no tenía clases y la había acompañado al mercado a vender verduras, y que no había organizado nada con anticipación. Su tono era respetuoso, pero por dentro estaba hecha un nudo. Maya acababa de despertarse. Al ver a un hombre desconocido frente a ella, se sobresaltó y se aferró con fuerza a la ropa de su madre. Sus ojos estaban llenos de miedo. Sus manos apretaban como si soltarla significara ser llevada a algún lugar.
Maya negó con la cabeza una y otra vez, diciendo que no quería ir a ningún sitio. Huyen se agachó hasta quedar a la altura de los ojos de su hija y la tranquilizó con suavidad. Le dijo que ese era su abuelo, alguien que la quería mucho. Pero Maya seguía negándose, repitiendo una sola cosa: solo iría si su madre iba con ella. Al oír eso, Huyen dudó aún más. Viejos recuerdos y miedos nunca superados volvieron a surgir. Temía que su hija no se adaptara a la casa de los abuelos. Temía revivir cosas que la habían herido en el pasado, aunque sabía que no era culpa del abuelo. Pero también entendía que él no tenía malas intenciones. Solo quería estar cerca de su nieta y compensar el tiempo perdido. Tras unas pocas palabras, Huyen tomó una decisión. Dijo que llevaría a Maya a casa de los abuelos después de terminar de vender las verduras, o que, si era necesario, iría con ella. El abuelo asintió, no dijo nada más, y se dio la vuelta para marcharse. Maya lo miró alejarse, con los ojos llenos de confusión, sin comprender lo que estaba ocurriendo. Huyen apretó la mano de su hija y volvió al cesto de verduras que aún quedaba por vender. La decisión ya había sido dicha, pero su corazón estaba pesado. Continuó vendiendo, aunque su mente ya no estaba del todo allí. Cada manojo entregado, cada billete recibido, iba acompañado de una inquietud difícil de nombrar. Al caer la tarde, cuando casi todas las verduras se habían vendido, Huyen llevó a Maya a la casa de los abuelos. La casa apareció ante ellas, extrañamente silenciosa, pero cargada de una pesadez familiar. Maya entró despacio, claramente cautelosa. Se pegó a su madre, mirando alrededor en busca de seguridad. Huyen presentó a Maya a la abuela, explicando que estaba enferma y hablaba poco. Maya inclinó ligeramente la cabeza, sin atreverse a acercarse. Huyen se quedó un rato más, recordándole que debía portarse bien y obedecer a los abuelos. Prometió volver pronto a buscarla y luego se marchó. Cuando la puerta se cerró a su espalda, sintió el corazón hundirse, pero aún así obligó a sus pies a seguir caminando. Cuando Huyen se fue, el ambiente de la casa cambió de inmediato. El abuelo acercó una silla para que Maya se sentara y le dio algunos dulces, con una voz suave y pausada. Al principio Maya estaba alerta, pero poco a poco aceptó comer y responder a algunas preguntas sencillas. Él la miraba con una mezcla de cariño y tristeza. Desde la cocina se escuchó la voz de la abuela, cargada de molestia evidente. Lo reprochó por haber traído a la nieta a casa, diciendo que solo era una niña y que no valía la pena preocuparse tanto. Sus palabras eran frías y tajantes, haciendo el ambiente aún más tenso. El abuelo se opuso de inmediato. Su voz se elevó más de lo habitual, algo poco común en él. Dijo que fuera niño o niña, Maya seguía siendo su nieta. No podía ignorarla ni abandonarla. La discusión escaló rápidamente. Viejos reproches salieron a la luz. Resentimientos acumulados durante años estallaron de repente. Él recordó los días en que la abuela estuvo gravemente enferma, cuando fue él quien se quedó a su lado cuidándola sin separarse. Dijo que nunca había abandonado a la familia y que tampoco abandonaría a su nieta. La abuela guardó silencio por un momento, luego se dio la vuelta sin decir nada más. Pero el descontento seguía flotando en el aire. Maya estaba sentada en la silla, sosteniendo un caramelo, sin entender las palabras de los adultos. Solo percibía la tensión, la pesadez que llenaba la casa. Sus ojos seguían al abuelo y luego se dirigían hacia la puerta por donde su madre había salido, como si estuviera esperando. Ya era de noche cuando Huyen regresó. Entró en la casa con aspecto cansado pero decidido. Dijo que ya había terminado de vender las verduras y que había venido a buscar a Maya. El abuelo la miró y asintió. Propuso que Maya se quedara a cenar, pero la niña negó con la cabeza de inmediato. Se levantó, corrió hacia su madre y dijo que solo quería volver a casa. Huyen bajó la cabeza para darle las gracias. Él sacó una pequeña bolsa de comida y se la entregó a Maya, diciéndole que la llevara a casa para usarla poco a poco. Maya la aceptó y dio las gracias, con una voz pequeña pero clara.
Huyen tomó la mano de su hija y se dispuso a marcharse. Desde atrás, la abuela lanzó de nuevo algunas palabras de reproche, diciéndole que no volviera a ir a la casa de Huyen. Su voz era cansada pero amarga. El abuelo respondió, igual de agotado, que todo lo que hacía era por su nieta. El ambiente se volvió aún más pesado, pero Huyen no se dio la vuelta. Madre e hija salieron de aquella casa cuando ya estaba completamente oscuro. En las manos llevaban una pequeña bolsa de comida. En el corazón, el peso de un día largo que acababa de terminar. El camino de regreso a casa estaba silencioso. Maya caminaba pegada a su madre sin decir mucho. Huyen también guardaba silencio, con la mente llena de pensamientos entrelazados. Sabía que el encuentro de ese día solo era el comienzo. Los conflictos sin resolver y las decisiones difíciles aún estaban por delante. Pero en ese momento, al sentir la pequeña mano de su hija apretando la suya, Huyen se dijo a sí misma que al menos ella y Maya seguían caminando juntas. Y mientras siguieran juntas, seguiría resistiendo. Seguiría manteniéndose firme, sin importar cuántos desafíos trajera el día de mañana. La historia sigue a Huyen y su hija Maya a lo largo de un día sencillo, pero cargado de emociones y sacrificios. Comienza con una mañana tranquila en una casa pequeña, donde cocinan, hacen las tareas del hogar y preparan verduras para vender en el mercado. Entre preocupaciones económicas, Huyen intenta proteger la inocencia de Maya, aunque la niña ya aprende a ayudar más de lo que corresponde a su edad. En el mercado, el cansancio se acumula y la aparición inesperada del abuelo de Maya obliga a Huyen a enfrentar una decisión difícil. La visita a la casa de los abuelos revela conflictos familiares no resueltos, heridas del pasado y una forma compleja de amar. Al final del día, madre e hija regresan a casa en silencio, unidas por el amor, la incertidumbre y la fuerza de seguir adelante juntas.